Pero vamos entonces a hablar acerca de lo que es este tema. Comenzamos ayer hablando acerca de la revelación de Jesucristo, la primera lección. Seguimos con la segunda lección, que vendría a ser, diría yo, la segunda parte de la primera, pero vamos a llamarle la segunda lección acerca de la revelación de Jesucristo. Leí el día de ayer y tomaré los mismos versículos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 5. Habla y dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esto es lo que leíamos ayer para iniciar, y por supuesto hoy tomaremos los últimos 2 versículos hablando acerca de lo que es la revelación de Jesucristo y dentro de lo que es la temática del Apocalipsis. En este libro aparece una bienaventuranza, y lo que encontramos por supuesto allí es sin duda importantísimo. En el Apocalipsis hay un total de 7 bienaventuranzas, 7 bienaventuranzas dispersas por supuesto en todo el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 1:3, que el que acabamos de leer: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 14:3 aparece nuevamente, dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. También aparece Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Luego en Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y terminamos con Apocalipsis 20:6, donde dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y la número 7, Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En el caso entonces de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, la bienaventuranza es para aquellos que leen u oyen y guardan, por supuesto, las palabras de esta profecía. Ningún otro libro de las Escrituras contiene una promesa así. Quizás en este caso se deba al hecho de que Dios sabía de antemano que muchos habrían de descuidar el contenido del libro. Entonces, tal vez también se deba a que, puesto que este es uno de los libros más difíciles de toda la Biblia, porque tiene y contiene profecía, y la interpretación debe ser revelada por Dios o a través del Espíritu Santo. Y por esta razón tiene una bendición especial para aquellos que lo estudian y también lo meditan. La bienaventuranza, hermano querido, es para aquellos que, debemos entender, leen u oyen, o sea, ya sea que la lean o la escuchen. Recordemos que en el mundo antiguo muchos no sabían leer.
Así que escuchaban durante la lectura pública las Escrituras. Era algo muy normal en ese tiempo. Notemos de paso que en aquel tiempo la lectura pública de las Escrituras ocupaba un lugar central en el culto de la iglesia primitiva, y aún más el judaísmo lo utilizaba mucho, algo que se ha perdido en muchas iglesias de la actualidad. O sea, la lectura de la palabra del Señor en los cultos o en el lugar donde nos reunimos. Pero las bienaventuranzas no eran para los que únicamente leen, sino para los que guardan las cosas escritas en ella. Eso es muy importante marcar. Por supuesto, guardar no se refiere a la custodia del libro o, como podríamos decir, meter el libro en algún lugar muy escondido. No está hablando de eso, sino a la obediencia en la vida diaria. Al final del libro se nos advierte también seriamente acerca de la posibilidad de cambiar su contenido. Recordemos lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, guardar implica hacer caso, hermano querido, a todo el contenido del libro, sin quitar absolutamente nada de él y sin añadirle absolutamente nada. Todo esto solo se puede ver y se puede hacer así porque Juan considera este libro como una escritura sagrada. Ahora, si fuera un libro humano, no podría tener, y diría yo, no podría tener todo esto, no podría tampoco de alguna forma tener este tipo de bendición. En lo absoluto, no, porque sería un libro humano, pero la bendición viene de Dios. Ahora, ¿cómo puede bendecir nuestra vida este libro? ¿O cómo nos puede bendecir? Siempre que miramos hacia el cielo y miramos también hacia el futuro, tratando de conocer o saber lo que va a pasar en el futuro, y tratamos en lo posible de hacerlo, ¿no? Ese futuro glorioso que Dios describe en Apocalipsis. Si nosotros miramos hacia ese futuro y miramos hacia el cielo, lógicamente nuestra mirada estará conectada con el cielo. Pero si nosotros no miramos hacia el cielo, el mundo nos va a apartar. Porque si miramos al mundo, nuestra mirada se desviará del cielo. Aquí tenemos dos opciones. O miramos al cielo, hablando de la palabra de Dios y de todo lo que Dios nos enseña, o miramos al mundo. Si miramos al cielo, vamos a mantenernos en todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero si miramos al mundo, nuestra mirada se desviará del cielo. Al analizar también cuidadosamente, podemos notar que se refiere también a este libro como las palabras de esta profecía. Juan lo dice de esa manera. Y sin lugar a dudas, la palabra profecía, cuando estudiamos la palabra profecía, incluye la idea de predicción. Y por cierto, hay muchas predicciones en este libro, pero básicamente esta expresión señala el origen divino de estas palabras, o sea, viene de algo divino. Además, nos encontraremos con otra bendición de Dios para los receptores de este escrito, o sea, de este libro. De hecho, será la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien nos envía su gracia, quien nos envía su paz, y de esa manera seremos bendecidos. Ahora, este es un hecho que debemos subrayar. Es verdad que debido a su justicia, a la santidad misma, ¿no?, de Dios, tiene que intervenir en juicio sobre este mundo, pero debemos tener bien presente en nuestras mentes y nuestros corazones el deseo supremo de Dios, que es bendecir a los hombres. Dios desea bendecir a los hombres. No olvidemos eso. Ahora, cuando miramos en el versículo 4, allí aparece el saludo. Apocalipsis 1:4 dice, gracia y paz a vosotros. Es lo que Juan dice en este versículo y nosotros lo podemos leer. Entonces,
Juan envía saludos conforme a la costumbre de su tiempo y emplea dos vocablos para ello: gracia y paz. Con ellos lo que Juan desea a sus lectores es que reciban toda la abundancia del favor de Dios, o sea, que Dios pueda bendecirlos. Y el término gracia pone el énfasis, por supuesto, en la bondad inmerecida de Dios hacia el hombre pecador que no merece absolutamente nada. Al mismo tiempo, cuando dice y paz, es el resultado de disfrutar de la gracia en el corazón. Entonces vemos allí esta realidad, el saludo, pero también debemos darnos cuenta del origen del saludo. Curiosamente, el saludo que el apóstol envía no lo hace en su propio nombre, sino que es, y lo puedo describir, ¿no?, es una bendición que viene de parte de la Trinidad. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5, si lo leemos vamos a entenderlo. Del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, si nosotros queremos disfrutar de la gracia y de la paz en un mundo que está a punto de enfrentarse con los juicios de Dios, hay que recordar que estas solo pueden venir de la persona o de las personas de la Trinidad a las que se refiere, por supuesto, en estos versículos Juan. Pero antes de que entremos a considerar la forma en la que el autor describe a cada una de las 3 personas de la Trinidad, hay aquí un hecho sobre el que tenemos que reflexionar. Si analizamos o de alguna manera observamos lo que es la palabra Trinidad, no aparece en ninguna parte de la Biblia, y eso es una gran realidad. Sin embargo, sí encontramos muchas ocasiones en las que se asignan atributos divinos a cada una de las 3 personas de la Trinidad, que componen la Trinidad. Por ejemplo, aquí y en otras muchas epístolas, los apóstoles invocan a Dios Padre para bendecir a los creyentes. Pero lo hacen en unión y colocándolo al mismo nivel que el Señor Jesucristo. Ahora, esto sería imposible si el Hijo no fuera Dios. Al ponerlo al mismo nivel del Padre sería algo totalmente erróneo. Pero recordemos que Jesús es Dios. Sería inconcebible entonces pensar que un apóstol escribiera enviando la gracia y la paz del Padre y del arcángel Gabriel, por ejemplo, para entender un poco el contexto. Entonces, aquí lo que vemos es que Juan está escribiendo y lo hace a nombre de la Trinidad. Ahora, mirando entonces que si nosotros no entendiéramos este punto y que quizás, como lo decía recién, es como que alguien o alguno de los apóstoles escribiera enviando la gracia y la paz del Padre y del arcángel Gabriel. Esto no es posible, es imposible, diría yo. Ahora, por muy importante que sea el arcángel Gabriel, nunca puede estar al mismo nivel de Dios, porque el arcángel Gabriel no es Dios. Eso hay que entenderlo. Por otro lado, nadie, sino solo Dios, puede ser el origen de la gracia, el origen de la paz que los hombres tanto necesitan. Entonces, aunque la bendición proviene de la Trinidad, no se menciona a las personas divinas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? No lo dice así Juan, sino que se las describe por medio de ciertos atributos que sirven para demostrarnos, para enfocarnos que Dios es el único que puede gobernar este mundo y conducirlo hasta la meta que Él mismo ha determinado. Entonces, trayendo de ese modo la gracia y la paz a este mundo que tanto necesita, nosotros vamos a poder ver que estas descripciones aparecen en la Escritura. Veamos un poquito acerca de esto. El Padre, ahí Juan lo describe y dice, el que es y que era y que ha de venir. O sea, Él lo marca, el que es. En primer lugar nos dice que Dios es el que es. La idea que nos transmite es que Él existe permanentemente. Y por supuesto, no hay nadie más, absolutamente nadie más, de quien se puede decir lo mismo. O sea, no podemos decir absolutamente de nadie más el que es.
Esta es la misma idea que le comunicó a Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiendo. ¿Recuerda usted? Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Mira lo que dijo ahí: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, Dios es inmutable, Dios es eterno. A pesar de todas las cosas que puedan pasar en este mundo, escuche bien, Él siempre seguirá siendo el que es. No importa lo que ocurra en este mundo, Él siempre seguirá siendo el que es. Cambiarán o desaparecerán las naciones, desaparecerán los gobiernos, pero Dios permanecerá siendo siempre el mismo, el que era. ¿Está escuchando? Es decir, por mucho que pudiéramos retroceder en la historia hasta el punto más recóndito de nuestra imaginación, Él ya era. Aunque nosotros tratemos de investigar todo hacia atrás en la historia, Él ya era. O sea, esa es la realidad. Antes incluso de que hubiera tiempo y comenzara el mundo, Él ya era. Aunque nosotros no lo podamos entender, en el caso de Dios, por supuesto, su existencia nunca tuvo comienzo ni ha dependido de nadie para llegar a ser. Dios no fue creado y eso hay que entenderlo. Él es el creador, que es la gran diferencia en este sentido. Es cierto que a los hombres nos resulta imposible comprender esto. Nuestra mente finita, pequeña, nos complica la vida en esto y es una gran verdad. ¿Cómo puede ser que Dios exista sin que nadie lo haya creado? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿De dónde ha salido entonces? Son las preguntas que nosotros tratamos de hacernos. Bueno, no podemos contestar a esto, pero este mismo hecho es sin duda una prueba más de la autenticidad de la Biblia. O sea, nos da la gran realidad de que la Biblia es auténtica. Si Dios fuera un producto de la imaginación del hombre, nunca habríamos creado a un Dios tan grande que no lo pudiéramos abarcar con nuestras mentes y que nos fuera imposible explicar. Porque si lo hubiéramos creado nosotros pondríamos las condiciones de ese Dios o nosotros diríamos hasta qué límite tendría Dios o todo aquello o qué poder tendría. Pero no fue creado por el hombre. Entonces, si nosotros lo hubiéramos hecho, eso no tendría sentido. En tal caso, habríamos creado dioses como los de la mitología griega, seres un poco mayores que los humanos, un poco mayores que los hombres, parecidos a nosotros y que pudiéramos explicar su dificultad, su poder o sus debilidades. Pero el Dios de la Biblia es completamente diferente. O sea, no es un producto de nuestra imaginación, sino que ha sido Él quien nos ha dado, hermano querido, y nos ha creado a nosotros. Nosotros no hemos creado a Dios. La sociedad no ha creado a Dios. La religión no ha creado a Dios. ¿Me está escuchando? Sino que Él ha sido el que nos ha creado a nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que entender esta realidad. El Dios de la Biblia es completamente diferente. Entonces, es el eterno Dios, aunque no podamos explicarlo. Ahí también Juan, cuando habla acerca de este saludo, habla también y dice, el que ha de venir. Entonces añade, el que ha de venir. La primera vista de la impresión de que está hablando, por supuesto, Juan, se atribuye, y muchos lo atribuyen a la segunda venida, pero esto no es así. No es que esté hablando ahí, Juan, en este versículo, cuando dice el que ha de venir, y claro, nosotros escuchamos la palabra o leemos la palabra venir y automáticamente nosotros lo aplicamos a lo que es la venida del Señor. Pero aquí no está hablando de eso, Juan. Fijémonos que el contexto nos indica que Juan estaba describiendo la eternidad de Dios. Él siempre será el que ha de venir, absolutamente siempre será el que ha de venir. Y ahí es donde nosotros como creyentes y como cristianos también tenemos que entender esta gran verdad, esta gran realidad.
Por eso es tan importante, hermano, que nosotros entendamos el Apocalipsis, no en la forma especulativa que muchos lo estudian, sino que en la forma gráfica y bíblica, contextual de lo que la palabra de Dios nos habla. Entonces, lo que Juan está haciendo, como les decía, es describir la eternidad de Dios. Él siempre será el que ha de venir. Nunca llegaremos a saber todo acerca de Dios, absolutamente nunca. Y en este punto es interesante notar que una descripción similar se hace, por ejemplo, en Hebreos, en la relación o en relación a nuestro Señor Jesucristo. Se habla acerca de Él. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice una frase, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No tiene variación, no tiene mudanza. Esto confirma lo que antes hemos explicado acerca de la Trinidad. O sea, no solo el Padre es eterno, también el Hijo lo es de la misma manera. Entonces, cuando nosotros llegamos a la salvación, hablo de nosotros como cristianos, como creyentes que hemos sido salvos, conocemos a Dios como nuestro Padre. Entonces descubrimos que podemos dirigirnos a Él y poder hablar con Él de la misma manera que un niño habla con su papá, porque Él es nuestro Padre. Podemos hablar con nuestro Padre, pero es necesario crecer en nuestro conocimiento de Él. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que es también el Dios soberano que gobierna y que dirige los destinos de este mundo desde la eternidad. Desde la eternidad. Y como dice un versículo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Esta es la realidad. Luego Juan también coloca allí al Espíritu Santo. Ya vimos que colocó al Padre, el que es, por supuesto, tenemos también a nuestro Señor Jesucristo, y ahora aparece el Espíritu Santo. Los 7 espíritus, dice Juan, que están delante de su trono. Los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, en el libro de Apocalipsis, Juan nunca usa el término Espíritu Santo. Si usted lo busca, no aparece en el libro de Apocalipsis, sino la palabra espíritu, en una variedad de combinaciones, por supuesto. Aquí se refiere a él como los 7 espíritus que están delante de su trono. Y la misma expresión la vuelve a emplear, por ejemplo, en Apocalipsis 3.1, Apocalipsis 4.5, Apocalipsis 5.6. ¿Por qué no lo menciona como el que nos regenera o santifica o consuela? ¿Por qué no lo hace de esa manera? Bueno, todos esos atributos son ciertos, pero aquí lo que pretende subrayar en la misión que Juan de alguna manera está tratando de hacer, y sobre todo en la misión que el Espíritu Santo tiene en relación con el gobierno y la administración de Dios en este mundo, Juan primero nos va mostrando o nos ha mostrado al Padre como el eterno e inmutable Dios que desde el trono gobierna el universo entero y a cada, escúcheme bien, y a cada criatura. Y ahora nos presenta al Espíritu Santo como el ejecutor de sus planes. Notemos que nos habla del Espíritu Santo en, ¿cómo podríamos decirlo?, en toda su plenitud. Los 7 espíritus. Recuerde que ayer veíamos un poco acerca del número 7 que habla de estar completo, de estar perfecto. Entonces, los 7 espíritus. Además nos dice que están delante del trono o de su trono, lo que confirma el hecho de que es presentado como el ejecutor de la voluntad del Padre en este asunto. Su presencia nos garantiza que ninguno de los planes de Dios quedará frustrado por falta de poder. Absolutamente ninguno. Él llega entonces a todas las partes con el poder y la autoridad de Dios. Entonces, si vemos, primero muestra al Padre, muestra al Espíritu Santo, no como nosotros pretendemos o queremos verlo reflejado, no como el nombre Espíritu Santo, sino que habla de Él a través de muchas formas. Y el Hijo aparece, por supuesto, también en estos versículos. Jesucristo, el testigo fiel. Juan lo llama así, Jesucristo, el testigo fiel. De las 3 personas de la Trinidad, la que se describe con más detalle es la del Hijo. Increíblemente. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 al 7, y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, escuche bien, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, dice, que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él. Sí. Amén. Nosotros tenemos la tendencia a reducir todo a conceptos simples. Esa es la tendencia del ser humano. Pero no debemos perder de vista la grandeza y al mismo tiempo la riqueza que hay, por supuesto, en la Trinidad. Por eso, al acercarnos ahora a estos hermosos conceptos, debemos dejar que llenen nuestras mentes y nuestros corazones con todo lo que Juan aquí está explicándonos. Ahora, por el momento, en este estudio que estamos tratando de llevar adelante y enseñarle a usted, solo nos vamos a ocupar de las 3 descripciones que se hacen de su persona. Más adelante vamos a ir viendo otros detalles acerca de lo que él ya ha hecho y de lo que hará en un futuro próximo en relación, por supuesto, a su pueblo y también a este mundo. Pero ahora estamos enfocados versículo a versículo. Vemos entonces que el testigo fiel, de acuerdo a lo que Juan le llama, resume su vida en la tierra, y un testigo es esencialmente una persona que habla de algo que conoce de primera mano. Y Jesús fue el testigo de Dios por excelencia. O sea, estuvo con Dios y luego descendió a la tierra y él era el testigo fiel. O sea, hablaba con autoridad. Por eso recuerde usted, la Escritura dice, él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o los fariseos. ¿Por qué? Porque tenía, por supuesto, un conocimiento exclusivo y de primera mano de Dios. No hay ninguna duda de que todo aquello de lo que nos informa está adecuadamente acreditado, porque Jesús sabía absolutamente todo del Padre. Ahora, cuando Juan comenzó su evangelio, se refirió a él como el Verbo de Dios. Recordemos en el evangelio de Juan cómo él lo llama. Y si vamos allí, en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Luego añade en Juan capítulo 1, versículo 18, y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Juan está aquí ratificando de que Jesús estuvo en el cielo, y todos lo entendemos que es así, pero es lo que trato de explicarle, que Él estuvo en el cielo, estuvo con Dios y sabe perfectamente quién es Dios, entonces Él ha dado a conocer a Dios. Recuerden también las palabras de uno de los discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Como vemos entonces, el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, estaba plenamente capacitado para dar testimonio de su Padre. Y ahí Él había estado con Él disfrutando de una relación de amor durante toda la eternidad. Nadie entonces como Él para dar testimonio del Padre. Ahora bien, Él no solo tenía el conocimiento íntimo y perfecto del Padre, sino que lo que ahora se nos dice es que dio un testimonio fiel de Él, un testimonio real, un testimonio genuino. Por eso se le llama Jesucristo, es el testigo fiel. Luego Juan habla acerca de Jesucristo y lo llama el primogénito de los muertos. Nos habla de su resurrección, nos habla también de su ascensión al cielo. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos de forma plena y de forma gloriosa, maravillosa. Entonces no lo hizo como Lázaro, que volvió a morir. Jesús salió del sepulcro con un cuerpo glorificado. Esta descripción del Señor como el primogénito de los muertos era especialmente apropiada para aquellos creyentes a los que Juan, por supuesto, estaba escribiendo, y en poco tiempo, muy poco tiempo, tendrían que afrontar la muerte por causa de su fe. Y al igual que ellos, otros muchos que
en nuestros días sufren persecución, de la misma manera tendrán que enfrentar la muerte. Y quizás usted también y yo también enfrentaremos la muerte. Para todos ellos, entonces, el hecho de que Cristo sea el primogénito de los muertos es una garantía de que todos sus seguidores que mueren también resucitarán. Eso lo dice en 1 Corintios 15:20 el apóstol Pablo y habla acerca de eso. Por lo tanto, no tenían ninguna cosa que temer, ni siquiera a la misma muerte, porque estaba la promesa del Señor. Recuerde también las palabras textuales del Señor Jesucristo cuando Él dice a Marta, si no me equivoco, le dice a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora, en segundo lugar, el poder de la resurrección de Cristo ya está presente en todos aquellos que creen en Él. Ya está presente. En segundo lugar, el poder de la resurrección de Cristo ya está, como dije, presente en todos los que creen en Él. La Biblia, hermano querido, nos enseña que ya nos ha dado vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos ha resucitado, según Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. En tercer lugar, la resurrección de Cristo de entre los muertos fue una victoria que lo llevó a lo más alto. Él ganó con su muerte lo que el tentador le había ofrecido como recompensa del pecado. Aquí tenemos que entender algo. Él resucitó y ascendió para recibir el imperio universal, lo que nos lleva a la siguiente descripción. Cuando Juan habla, dice, el soberano de los reyes de la tierra. Está hablando de Cristo. Se refiere entonces a su futuro glorioso como Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí hay una alusión al Salmo 89, versículo 27, que el salmista escribe, dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¡Wow! Es cierto que en el libro de Apocalipsis hay muchas referencias a los reyes de la tierra, pero el Señor Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores, según Apocalipsis 17:14 y también Apocalipsis 19:16. Sin embargo, para los cristianos que vivimos en la tierra, entre la primera y la segunda venida de Cristo, el hecho de que Él sea el soberano de todos los reyes de la tierra ha de ser aceptado por fe, por fe. De hecho, hermano querido, las evidencias de nuestra historia frecuentemente parecen ponerlo en duda. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender. Los mismos judíos del tiempo de Jesús, recuerden, no creyeron que Él fuera el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque no quiso dejarse coronar por ellos y dirigir un levantamiento popular contra el gobierno de Roma. Recuerden que ellos lo querían hacer rey. Por esa razón, lo rechazaron y finalmente lo crucificaron. O sea, ellos querían que fuera rey para que los libertara del yugo romano y como Jesús rehusó ser coronado por ellos, entonces ellos finalmente lo rechazaron y lo crucificaron. Aquí nos preguntamos, ¿cómo puede ser el Mesías de Dios alguien que fue crucificado como un vulgar malhechor, como un homicida, como un ladrón? ¿Cómo puede ser el soberano de los reyes de la tierra? Ahora, es verdad, hermano querido, que por el momento Él no ocupa ningún trono sobre esta tierra y que la última vez que muchos lo vieron en este mundo, Él estaba clavado en una cruz. Pero hay dos cosas importantes que hay que decir al respecto y hay que aclarar. La primera es que la resurrección de Jesús fue la respuesta del Padre a la maldad humana, demostrando de ese modo que Él sí que era su Hijo amado. Recordemos también en un momento en la transfiguración, cuando estaba allí Pedro, Juan y Jacobo y vieron cómo el Señor Jesús se transfiguró delante de sus ojos y aparecieron Moisés y Elías y allí dijo Pedro, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces el Mesías de Dios,
En segundo lugar, las escrituras del Antiguo Testamento afirmaban que en su primera venida a este mundo, Él vendría a morir. Exactamente así, vendría a morir por los pecadores para salvarlos, para que de alguna forma ellos no fueran condenados. Él no venía a reinar sobre ellos, Él no venía a reinar sobre nosotros, Él no venía a instaurar su reino físico, sino que venía a instaurar un reino celestial, un reino espiritual. Él mismo lo estableció. Él vino a instaurar el reino en los corazones de los hombres, no en un gobierno político. Pero aunque el programa del Mesías divino incluía primeramente morir y resucitar, también anunciaba que más tarde regresaría a este mundo desde el cielo para establecer aquí su reino. Eso lo establece. No olvidemos entonces, y podemos decir, que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y nosotros seguimos orando. Claro que sí, de acuerdo a Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es lo que hacemos, orar de esa manera. Y así debemos seguir orando. A Él sea la gloria por toda la eternidad. Por eso es tan importante, hermano querido, entender lo que el Apocalipsis de alguna forma nos entrega. Ahora, para muchos estamos solamente en los primeros versículos y alguien dice, bueno, vamos a ver cuando nos metamos en esta cosa de profecías y nos metamos en esta cosa de figuras y en donde comencemos a tratar de interpretar lo que dice allí. Cuando entramos con un espíritu de aprender y un espíritu de conocer la verdad de Dios y de que Dios nos revele su verdad, hermano querido, no hay ningún problema. Pero cuando tú entras a leer el Apocalipsis para debatir, para discutir, para tener supuestamente una verdad que nadie más tiene, te equivocas. Por eso es importante aprender textualmente y aprender al mismo tiempo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y a través de esta forma vamos a ir estudiando versículo a versículo. Vamos en el versículo 5 del primer capítulo y esta es la segunda lección, la revelación de Jesucristo. Yo espero le haya bendecido esta palabra y le haya ayudado. Ojalá pueda estar anotando, escribiendo. Lo bueno de